rompe cadenas, tu nombre trae libertad, tu nombre sigue encendido cuando todo parece acabar. Tu presencia está aquí. ¡Hosana! La esperanza sigue viva. ¡Hosana! La luz jamás se apaga. Como fuego sobre el agua, como estrella sobre el mar, tu presencia permanece y nos vuelve a levantar. Cuando todo se oscurece, tu promesa sigue en pie y tu voz vuelve a llamarnos una vez y otra vez. Permanece entre nosotros. La esperanza sigue viva. La luz jamás se apaga. Buenas tardes, inicio una transmisión más aquí por TikTok. Agradezco a todas las personas que se están uniendo. Nos ponemos en la presencia de Dios, invocando el nombre de Dios Yo Soy. Amada poderosa presencia de Dios Yo Soy, por el poder y autoridad del 3x3, por los poderes del fuego sagrado, Señor, te pido permiso para realizar la transmisión del día de hoy. Invoco tu divina asistencia y la asistencia de los buenos espíritus, del arcángel Miguel, del amado Maestro Ascendido Saint Germain y de todos los santos y santas que están delante de la presencia de Dios Yo Soy, que son los primogénitos de los hijos de Dios, hechos puros y perfectos, que están en el cielo y que interceden por nosotros ante el tribunal de Dios. Invoco la asistencia de los ángeles, de los arcángeles y de todos los santos que están delante de la presencia de Dios. Padre Celestial, amada presencia de Dios Soy, te invoco en esta hora para que por medio de tu radiación coloques en mí tus pensamientos, tu palabra, tu poder, tu fuerza. Padre Celestial, Dios Todopoderoso Eterno, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a la luz
y que nos lleva de victoria en victoria. Te pedimos, amada presencia, yo soy tu asistencia, la asistencia del Espíritu Santo, del amado Maestro Pablo el Veneciano, para que a través de su radiación podamos acceder a la sabiduría, al conocimiento y al entendimiento que procede de Dios. Te alabo y te bendigo, amada presencia, yo soy, así sea y así es. Bien. Bueno, vamos a continuar nuestro tema, ¿verdad? Estamos nosotros, primero vamos a ubicarnos. Hoy es 12 de junio, Día de la Paz del Chaco, acá en Paraguay. Día del Sagrado Corazón de Jesús. Mañana tenemos nosotros la festividad del Sagrado Corazón de la Virgen María, ¿verdad? El Inmaculado Corazón. Luego el 13 de junio tenemos el Día de San Antonio. Y después tenemos, ¿verdad? Ya por el 16 de junio tenemos la festividad del Sagrado Corazón de San José. Bien. Es importante que ustedes entiendan una cosa. Esta enseñanza viene mucho más allá, ¿verdad? De Santa Gertrudis, de Santa Margarita y de otras santas también que tuvieron esta revelación, de Santa Teresa también de Jesús. Tenemos nosotros una enseñanza referente a esto, ¿verdad? Y que nos entrega a nosotros San Juan Eudes. San Juan Eudes habla acerca de este Sagrado Corazón. Este Sagrado Corazón está en ustedes, en cada uno de ustedes. Nosotros dentro de la metafísica conocemos nosotros que ese Sagrado Corazón está conformado por 3 llamas. La llama azul, la llama dorada y la llama rosa del amor divino. Son 3 llamas. Esas 3 llamas están entrelazadas unas con otras. ¿Por qué? Porque siguen la corriente justamente de... La corriente primeramente que procede de verdad del prana y que procede obviamente también, ¿verdad? De las regiones de Manas y más allá. Bueno, no les voy a enredar todo con términos, ¿verdad? Teosóficos, porque si no voy a hacer demasiado largo el video. Entonces, es una unión, es la unión entre la parte que corresponde al nivel superior de la naturaleza humana y la parte inferior de la naturaleza humana. Tenemos nosotros dentro de nuestro corazón esa presencia, y esa es la presencia de la Santísima Trinidad dentro de cada uno de nosotros. No es que solamente eso es de un Jesús ahí, de un Sagrado Corazón de Jesús que está ahí plasmado ahí en una imagen. Y que ustedes se van a la iglesia, ustedes le rezan, le hacen promesas, le piden que cumpla sus deseos y entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, es mucho más que eso. Cada uno de ustedes tiene dentro de ustedes esas 3 llamas. Esas 3 llamas representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están dentro del corazón del ser humano. Y eso nos enseña a nosotros San Juan Eudes. Por eso hay una oración de él justamente, la letanía del Sagrado Corazón, que dice: corazón de nuestro corazón, dice, ten piedad de nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque él está tomando un principio que nosotros encontramos en Juan 14. Y vamos a ir ahí. Entonces, por ese motivo tenemos que entender nosotros esto. Juan 14. ¿Qué nos dice Juan 14? Primeramente tenemos nosotros, en el primer versículo van a encontrar ustedes una cosa bastante interesante. Y dice así. Primeramente dice así: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Si Él te está diciendo, si Jesús mismo te está diciendo, no se turbe tu corazón, vos por nada en el mundo se tiene que turbar tu corazón, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. A tu alrededor puede suceder muchísimas cosas. Te pueden quitar el mérito, te pueden quitar los títulos, pueden pisotearte como persona, pueden degradarte como persona,
te dan, por ejemplo, trabajos que va en contra justamente de la dignidad que vos alcanzaste, de las dignidades que vos alcanzaste. Como en mi caso, por ejemplo, yo soy licenciado en Ciencia de la Educación y estoy trabajando como guardia de seguridad, ¿verdad? Y la gente se monta, ¿verdad? En sus famosos dicterios, ¿eh? En los dicterios, va ella picoja, dice, ¿verdad? Va ella picoja, el licenciado ta, ja, omba, pota, guardia de seguridad. ¿Saben lo que significa eso? Para las personas en el extranjero se llama dicterio. En español se le dice dicterio. El dicterio es un insulto. Primeramente vamos a ir por ese lado, ¿verdad? Comúnmente suele hacer eso. Nosotros en guaraní le decimos eso, ñereit. Se le dice en guaraní. En español se conoce eso como dicterio. ¿Qué significa eso? Que vos le insultás a la otra persona tomando algo suyo, obviamente, ¿verdad? Algo que vos estás viendo. Realmente él o ella es enfermera, pero está trabajando de barrendera. Ella es enfermera, pero está trabajando ella de limpiadora. ¿Mm? Y ustedes no se pusieron a pensar realmente por qué suceden eso. ¿Por qué suceden esas cosas dentro de nuestro país? ¿Se pusieron a pensar ustedes realmente si estamos verdaderamente nosotros honrando a nuestros maestros? ¿O será que ustedes están degradando a los maestros y ustedes no se están dando cuenta de ello? Para que ustedes se den cuenta, acá en mi país lamentablemente una cerveza vale mucho más que un cuaderno. ¿Mm? Un cuaderno está por... Si yo quiero un buen cuaderno, voy a encontrar, a partir de los 10.000 guaraníes, voy a encontrar un cuaderno. ¿Mm? Y una cerveza por 10.000 guaraníes. Por 10.000 guaraníes. Anteriormente se daba 3, 4, 5 latitas de cerveza. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos nosotros degradando la educación y estamos pensando que eso está muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente genera en las personas bebedoras, genera eso placer. Y eso es lo que les encanta a ustedes, ¿verdad? Pero no les gusta a ustedes en el momento en que se les tiene que hablar, por ejemplo, de cuidar la naturaleza, cuidar las calles, limpiar las calles, limpiar su vereda, limpiar ahí enfrente de su casa, ¿verdad? O atrás de su casa. Tienen ustedes ahí un baldío, tienen ustedes ahí, acá por ejemplo, en el caso de mi comunidad, tenemos nosotros ahí un terreno que hace mucho tiempo agarraron los muchachos, vinieron y sacaron todos los juegos de la criatura, tiraron todos los juegos de la criatura, ¿verdad? Es un parque. Dejaron completamente pelado el sector, no hay ningún tipo de juego ni nada. Ningún vecino de las viviendas específicamente, ¿verdad? Ni les interesa poner un juego ahí. Están esperando que otra persona haga eso, ¿verdad? Y así siempre son. ¿Por qué eso sucede? Porque nosotros no hemos tomado, primeramente, número uno, un compromiso verdaderamente con Dios. A nosotros realmente no nos interesa a Dios. ¿Qué relación tiene Dios con ese problema? Tiene mucha relación porque estamos hablando del bien supremo. Dios no es solamente un tema de la religión. Saint Germain enseña eso. Por eso yo no les hablo nada de Saint Germain. Tenemos nosotros textos maravillosos de Saint Germain. Dentro de la hermandad de Saint Germain. Tenemos el libro de oro, tenemos misterios develados, tenemos el discurso del yo soy para los hombres del minuto, tenemos hacia mi mágica presencia, tenemos instrucciones de un maestro ascendido, tenemos biblioteca, no nos falta. Pero ¿qué pasa? ¿De qué les sirve a ustedes que yo les hable de Saint Germain? Le hable yo de terminologías abstractas y ustedes no están poniendo en práctica. Eso simple, eso sencillo hay. Yo les pregunto a ustedes, es algo sencillo. Ir, limpiar, son 2 personas nomás. No voy a decir yo los nombres para no jactarme, ¿verdad? Son 2 personas que limpian ahí, ¿verdad? Ese parque. Y después los otros vecinos, ¿qué hacen? Se encargan de ensuciar. Se encargan de tirar basura ahí, ¿verdad?
Y hacen no solamente eso, hacen a propósito, a sabiendas perfectamente del error que están cometiendo, a sabiendas del mal que están haciendo. Así hacen. Son dos personas las que limpian, pero todos ensucian. Después los otros todos ensucian, ¿verdad? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿será que realmente ustedes están adorando a Dios verdaderamente? Ustedes no están entendiendo en qué consiste la vida cristiana, la vida espiritual. ¿En qué consiste verdaderamente esa omnipresencia? Connie Méndez y Edme Fox enseñan una cosa perfecta, hermosa. Todas las teologías enseñan la misma cosa. Dios es la única presencia y el único poder. Si Dios es verdaderamente la única presencia y el único poder en mi vida, en mi mente, en mis acciones, en mis palabras, pues bien, yo solamente tengo que ver el bien, hacer el bien, y no solamente eso, no reconocer nada contrario a ese bien. ¿Será que ustedes practican de esa manera? ¿Será que ustedes están practicando verdaderamente la vida cristiana de esa manera? La Biblia también enseña eso. Dice en Isaías capítulo 6, dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ustedes no sabían que Dios es santo? Te dice claramente ahí que es 3 veces santo, dice. Santo, santo, santo es el Señor, dice. ¿Qué significa eso? Que el lugar donde vos estás es santo. ¿Por qué? Porque dice claramente, porque toda la tierra está llena de su gloria, dice. Entonces, ¿por qué yo tengo que limpiar yo un parque? ¿Por qué yo tengo que hacer el bien? ¿Por qué yo no tengo que ensuciar? ¿Por qué yo no tengo que yo contaminar las aguas, ni el aire, ni la tierra, ni nada? Porque todo está impregnado de la presencia de Dios. Todo está impregnado de la presencia de Dios. Y todo está lleno de su santidad. Si yo realmente yo me apego y permanezco yo en esa santidad. Apegarse a esa santidad consiste en ¿qué cosa? En reconocer solamente el bien perfecto, permanecer en ello. Pero no todo el tiempo nosotros permanecemos en eso. Sino todo lo contrario, estamos esperando nosotros que sea un salvador o que sea una persona X, sea el presidente, sea el intendente, sea un senador que venga y me levante ahí, ¿verdad? Que levante ahí, qué sé yo, un monumento o que venga a limpiar ahí. No va a suceder eso, mi querida gente. Eso ya está anunciado ya para esta era. No va a pasar eso. Entonces cada uno de nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de limpiar nuestra vida, de limpiar nuestro mundo, de limpiar nuestro pensamiento y de actuar conforme al diseño, al plan que Dios ha establecido. ¿Cuál es ese diseño? Perfección. Por ese motivo el Maestro Jesús que dijo: sed perfectos como yo soy perfecto. Entonces tenemos que nosotros caminar en esa perfección. Ser perfectos como yo soy perfecto. Ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo es el Padre Celestial? Ustedes tienen dentro de ustedes mismos, tienen ese diseño. Saben perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Ustedes no es que están ustedes ignorantes acerca de eso. Se hacen nomás de los tontos. Se hacen de los tontos. ¿Saben por qué? Porque no quieren seguir la verdad. Rechazan. Por eso yo les suelo decir yo a toda la gente que suele decir que son salvos por gracia. No funciona de esa manera porque la gente no camina bajo el patrón de la gracia. La gente rechaza la gracia. La gente rechaza la perfección. La gente no quiere ser educada. La gente no quiere vestirse bien. Quiere vestirse de forma zarapastrosa. ¿Me están entendiendo? Miren ustedes cómo se están vistiendo. Miren ustedes cómo están caminando. Miren ustedes en qué modelo ustedes están siguiendo. ¿Están siguiendo ustedes el modelo crístico o están siguiendo ustedes el modelo del mundo? Por eso tienen que decidirse ustedes. Es un terreno en donde ustedes no pueden ingresar debido a esos, vamos a decirle de esa forma, a esos tipos de características que tiene el sendero. ¿Me comprenden? Por ese motivo es que si yo realmente obedezco al Sagrado Corazón, si yo verdaderamente creo en el Sagrado Corazón, si yo verdaderamente estoy dentro del Sagrado Corazón,
entonces yo tengo que sentir bien, tengo que pensar bien, tengo que hablar bien, tengo que caminar bien, ¿me entienden? Porque ese es el patrón de perfección. Dios te diseñó de esa forma. Dios no te diseñó ni gordo, ni flaco. Dios no te diseñó con ceguera, con un oído que no escuchas, con un diente cariado, vamos a decir de esa forma, picado. Dios no te creó de esa manera. Ni con enfermedad, ni padeciendo en un hospital. Entonces, ahí es justamente lo que entramos nosotros adentro del terreno de la metafísica. No es que Dios va a venir y te va a sacar, como dicen los ateos. Si Dios verdaderamente existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? Dios permite el mal en el mundo. ¿Saben por qué? Porque no es Dios el que va a venir a levantarte. Vos sos el que tenés que levantarte. ¿Me comprenden lo que les digo? Si vos no querés levantarte, nadie va a venir a levantarte. No voy a pensar vos que ni los ángeles ni nadie se van a bajar del cielo o que Jesucristo va a bajar del cielo para venir a salvarte. No va a funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nosotros ese esfuerzo. Ese esfuerzo se llama esfuerzo consciente. Tenemos que tener nosotros suficiente mérito para poder nosotros acceder justamente a esa gracia. ¿Por qué? Porque la gente ha rechazado la gracia. La gracia no es que se viene y se te cae nomás ahí, puff, se te da de gratis. No funciona de esa manera. Es un combate. Por eso San Pablo que dice, es una carrera. Es una carrera. Ustedes tienen que correr hacia el premio. De eso se trata. ¿Y para qué entonces nosotros, una persona que está justamente en una carrera, una persona que es atleta, ¿qué tiene que hacer para poder presentarse en una competencia? Se tiene que entrenar, tiene que alimentarse bien, tiene que hidratarse bien. ¿Sí o no? Y de esa misma manera, la gracia no es que viene y se te cae de golpe. No es así como ustedes están pensando. Por eso es importante que entendamos nosotros este punto. Primeramente este punto. El segundo punto es la estabilidad. Tenemos que nosotros tratar de mantenernos nosotros en ese patrón de conciencia. No es que solamente vos decís, yo soy amor divino y ahí te quedas. Porque vos ya dijiste, yo soy amor divino y vos tenés, no, vos tenés que permanecer en ese patrón de conciencia. Tenés que permanecer en esa actitud. Tenés que permanecer en ese modo de vida. Si vos no permaneces en ese modo de vida y vos le das rienda suelta a tus pasiones terrenales, entonces ahí, en ese mismo momento, vos le diste cabida al mal. El mal ingresa. De esa manera ingresa. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que dice la Biblia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por ese motivo es que no puedes permitir ni un tipo de desarmonía dentro, primeramente, de tu campo áurico. Ningún tipo de odio, ningún tipo de mal pensamiento, ningún tipo de mal sentimiento. Nada. Nada que contradiga justamente a ese patrón de conciencia que vos estás estableciendo. Si vos estás estableciendo ese decreto, yo soy amor divino, miren, eso exige muchísimo a cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Que tenés que resistir al ataque, porque te van a venir ataques y te van a provocar, tratando de contradecir justamente ese decreto. Es la misma cosa que le hicieron al Maestro Jesús. ¿Qué él decía? ¿Qué él le dijo? Yo soy el pan de vida. Aquel que cree en mí, aquel que come de mí, vivirá para siempre, dice, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los judíos? Empezaron ellos a rebatir, a refutar lo que él les decía. ¿Y cómo puede ser que este nos va a dar de comer de su propia carne, verdad? ¿Sí o no? No se trata ni de la Eucaristía ni nada de esas cosas. Se trata de eso justamente que les dije yo. Es establecer justamente ese pensamiento constructivo. Si vos permaneces en ese pensamiento constructivo, te van a venir todo tipo de ataques. Y si vos no te das cuenta en un momento dado y vos permitís que
un pensamiento negativo o una actitud de otra persona genere en vos malestar, porque así empieza. Primeramente viene el malestar, después viene la intolerancia, después ya empezás a no soportarle a esa persona. Y vos estás diciendo, yo soy amor divino. Entonces, cuando vos recibís ese tipo de ataque, eso nosotros conocemos dentro de la enseñanza espiritual como el ataque de la fuerza siniestra. Porque la mayoría de las personas están justamente muy enceguecidos referente a todo lo que concierne a la actividad de la fuerza siniestra. No saben cómo actúa. Y la fuerza siniestra actúa por personas. Son los pensamientos de las personas. Son pensamientos negativos. Son pensamientos que vienen a tirar tu fe. Te tiran tu fe. Te tiran lo que vos estás haciendo. ¿Me entienden lo que está pasando? Eso estoy. Después ustedes se fastidian. Dejan de hacer lo bueno. Dejan ustedes de orar. Dejan ustedes de limpiar. Dejan ustedes de hacer el bien. Y ahí ya les ganó. Ahí ya les ganó. ¿Me entienden? Cuando ustedes permiten que dentro de su corazón se albergue el odio, se albergue la antipatía, se albergue dentro de ustedes la resistencia, porque eso justamente es lo que nosotros hacemos. Es natural eso, mi querida gente, que tengamos nosotros resistencia. Pero nosotros tenemos que permanecer. De eso justamente se trata. No se trata de que vos tengas la gracia y ya está. No. Esto es un combate. La Biblia habla acerca del Armagedón. Ese Armagedón es real. Ese Armagedón no es que va a venir en el momento de, qué sé yo, venga el juicio final sobre la tierra. No. El juicio del mal es ahora. El Maestro Jesús dice claramente eso. Ahora es. En el momento en que vos estás viviendo. En el ahora. ¿Me están entendiendo? El ataque es real. Y ustedes tienen que aprender ustedes a resistir. Por eso es que dice claramente a él, no se turbe vuestro corazón. Tu corazón no tiene que turbarse. Tu mente no puede desvariar. Tu mente no puede estar turbada. Tu mente no puede estar agitada. Tenés que entender de una buena vez esto. Si vos permaneces en él, nada te puede turbar. Por eso es que dice Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, ¿verdad? Nada te espante. ¿Sí o no? ¿Por qué dice ella eso? Porque ella sabía este principio. Entonces es importante esto. No, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Cuando Jesús habla del Padre, está hablando de la divina presencia yo soy. Esa divina presencia yo soy es lo que se conoce como el Espíritu. Es el Espíritu. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso está en Juan 4:24. El Padre es Espíritu. Por lo tanto, nuestra adoración tiene que ser completamente espiritual. La interpretación que yo dé de las Escrituras tiene que ser espiritual, no puede ser terrenal. ¿Me están comprendiendo? Porque si yo interpreto en sentido terrenal, yo voy a encontrar que estoy lleno de pecado. Todos estamos llenos de pecado. Si yo interpreto en sentido terrenal, yo me voy a dar cuenta de que al tener yo muchos pecados, yo soy indigno. Y ustedes justamente eso es lo que ustedes sienten dentro de ustedes, que ustedes se sienten indignos. Por eso ustedes dejan de ir a la iglesia, dejan de participar ustedes de los coros. ¿Por qué? Porque ya nada no les llena. Ustedes pecaron, ¿sí o no? Pecaron, ni siquiera ustedes quieren saber nada acerca del confesionario, ¿verdad? Ni de los confesores, ni de los sacerdotes que hacen confesión, ni nada de esas cosas, porque no se van más ahí. ¿Por qué? Porque ustedes perdieron las esperanzas. Así funciona. Y después se van ustedes apartando. Y otras cosas son los afanes de la vida. Jesús ya hablaba acerca de estas cosas, mi querida gente. Eso está en la parábola del sembrador.
¿Qué sucede con los afanes de la vida? Ahogan, dice. Ahogan la palabra. Ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida te vienen a contradecir. La evidencia externa te viene a contradecir. No, tu Dios no existe. Te hacen creer que es más poderoso el médico, que es más poderosa la ciencia que Dios. Te hacen negar la existencia de Dios. Y ahí justamente es cuando el ser humano se pierde completamente. ¿Por qué? Porque ustedes que piensan que ustedes pueden resolver, por ejemplo, la existencia del ser humano con la teoría de la evolución, no se puede. Una teoría es justamente la descripción de un fenómeno. Eso es todo lo que está haciendo la ciencia. Continuamente hace eso la ciencia. Y no solamente eso, hace especulaciones y ustedes creen. En el caso, por ejemplo, ahí tienen ustedes el caso de History Channel, por ejemplo, ¿verdad? Se dice la teoría de los astronautas del espacio. Se dice, y ustedes se quedan ahí, ¿verdad? ¿No se pusieron ustedes a escuchar ustedes lo que dice History Channel y Discovery Channel referente a todas esas cosas? Da gusto escuchar, por supuesto que sí, eso yo no les niego, porque hasta yo escucho. Pero todo es especulación. Es decir, la ciencia se ha llenado de especulaciones. No son afirmaciones y ustedes toman esas cosas como afirmaciones. Y son todas especulaciones. ¿Por qué? Porque en realidad la ciencia nunca va a poder llegar al origen mismo del fenómeno. Porque la ciencia clásica no le interesa en absoluto el origen de las cosas. ¿Saben por qué? Porque llegar al origen de las cosas es reconocer la presencia de Dios. Entonces ellos le dan cualquier otro tipo de nombre, le dan cualquier tipo de atributo, le dicen, no, es que es la fuerza de la gravedad, no es que es una fuerza, es que es una inteligencia superior que nosotros hasta hoy en día nosotros no conocemos. No es que no conocen perfectamente, pero ¿qué pasa? Niegan completamente todas esas cosas porque no les conviene la verdad. Porque reconocer esas cosas implica ¿qué cosa? Que tienen que disciplinarse, que tienen que dejar el pecado, que tienen que dejar las maldades. Y eso justamente no quieren dejar de hacer. ¿Cómo se llama eso? No es que Dios no exista. No es que la ciencia es incapaz de probar. Se llama necedad. La necedad del ser humano es terrible. Hoy en día es terrible la necedad de la gente. ¿Saben por qué? Porque buscan excusas y pretextos. ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. Para poder desviarse. Excusa. No es que los sacerdotes todos son luego pedófilos. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Eso ustedes creen que ustedes les da a ustedes no sé cómo, le da la licencia libre de pecar? ¿Qué significa? Que si ellos se caen en el pozo, ustedes también se van a caer en el pozo. Yo les pregunto a ustedes. Yo eso es lo que estoy entendiendo. Cuando yo estaba justamente, ¿verdad? En un supermercado acá conocido, haciendo mi guardia, sale y dice, ¿y por qué él pisó la raya? Él también está sobre la raya. Y él está sobre la raya y vos también vas a estar sobre la raya. Si él se cae en el pozo, vos también te vas a caer en el pozo. ¿Me entienden lo que hacen? Eso es todo lo que ustedes hacen. Se llama terquedad. Y la terquedad y la necedad nunca han reconocido nada de lo que es Dios. Dice la Biblia claramente, el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Nada no le satisface. Nada lo que es la espiritualidad le satisface. No, a mí no me satisface eso, no. Voy a buscar yo otra cosa, porque seguramente en otro lugar ha de haber otra cosa. Y no solamente hacen ese tipo de reemplazo con Dios, hacen ese tipo de reemplazo también con las personas que le dicen la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren cambiar, entonces les conviene buscar una verdad acomodada a su vida,
a sus expectativas, ¿eh? Creyendo que ustedes así se van a escapar de Dios, o se van a escapar ustedes de la ira, o se van a escapar de la enseñanza espiritual o de las virtudes. No funciona de esa manera. Entonces es importante que entiendan ustedes este punto. Yo no les voy a vender humo. Yo les suelo decir esto a toda la gente, les suelo decir siempre. Yo no vendo humo. Yo les voy a decir las cosas correctas. Esas son las formas correctas que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros. Ese pensamiento es lo que debe albergar en nuestro corazón, para que esos pensamientos tengan fruto dentro de nosotros y podamos nosotros ir caminando hacia el sendero espiritual, porque de lo contrario no. Entonces, no se turbe vuestro corazón. Ese es lo más importante dentro de la enseñanza espiritual. Entonces, si viene una situación en donde vos estás en medio de una tormenta, estás solo, un terremoto, en la oscuridad, estás solo. Hoy en día suelen ustedes decir, y la policía, y la policía, y la policía. A la policía no le interesa absolutamente nada. Porque cuando ustedes están caminando solos, están viniendo de su trabajo y vienen solos ustedes, y tienen que cruzar en una esquina oscura, yo les puedo asegurar que no va a estar ahí la policía. Yo les puedo asegurar que no va a estar ahí el guardia de seguridad ni nada de esas cosas. Entonces, ¿en quién tienen que poner ustedes su esperanza? En Dios. Solamente en Dios. Entonces, por eso es importante lo que nos dice la Biblia ahí en ese punto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Entonces tenemos muchas moradas. Hay muchas casas. La morada siempre se refiere a los cuerpos físicos. Dentro de la doctrina secreta, la morada, la casa, representa el cuerpo físico en realidad. Pero dentro del terreno, ¿verdad?, espiritual, las moradas se refiere justamente a los lugares que nosotros podemos tener dentro del reino de Dios. Podemos encontrar miles y miles y miles de lugares. No es solamente, el reino de Dios es inmenso. Por lo tanto, hay cabida para todos. Entonces lo que el Maestro Jesús claramente está diciendo acá, que todos entran en el reino de Dios, pero cada uno de ustedes es libre de ir hacia Él. Es libre. ¿Qué significa eso? No vayas a culparle a Dios ni de la muerte de tu familiar. No le culpes a Dios de la muerte de tu hijo o de tu hija. No le culpes a Dios del accidente que tuviste en donde murió tu señora, y que por culpa de Dios te volviste vos ateo, o por culpa de Dios te volviste vos agnóstico. Le voy a leer yo justamente lo que me dice el comentario de este muchacho, porque esto da para muchos videos. Les cuento yo ya, lo que tengo yo preparado en el cuaderno es extensísimo. Entonces, no le culpes a nadie. Cada uno de nosotros decidimos tomar cierto camino. Decidimos tomar ciertas decisiones. Y en esas decisiones no le incluimos nunca a Dios. Dense cuenta un poco de eso. ¿Será que ustedes están diciéndole a Dios para cada cosa: Señor, dame, inspírame para que yo pueda tomar la decisión correcta? ¿Será que ustedes hacen eso? ¿O ustedes están culpándole a Dios? Yo siempre les suelo decir, ni siquiera para comer le dan gracias a Dios, ¿verdad? Y se acuerdan de Dios en el momento de que ustedes están ahí alimentándose. Entonces, mi querida gente, es hora que nosotros seamos verdaderamente responsables. Esto nos lleva a nosotros a tomar nuestra responsabilidad personal. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad personal dentro de la creación. Por eso Dios le ha otorgado al ser humano ese poder. El ser humano tiene ese poder.
tenemos nosotros el poder. Pero ¿qué pasa? Dios te entrega el poder, Dios te entrega el control, pero vos decidís hacer todo lo contrario, ¿verdad? Decidís hacer todo lo contrario, decidís utilizar mal tu pensamiento, decidís utilizar mal tu sentimiento, decidís utilizar mal tu palabra y después les culpas a Dios de las cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hacen o no hacen eso? Sí hacen. Entonces es importante que tomemos nuestra responsabilidad personal primeramente. Bien, en el versículo, vamos a leer el versículo, a partir del versículo 8 les voy a leer, dice así. Dice así, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Saben por qué le está diciendo eso? No es porque sea aparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean aparte. No, está hablando acerca de la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente y Dios tiene la facultad de manifestarse tanto como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo o como Él quiera. Él puede ser lo que quiera. El ser humano no puede hacer lo que quiera. Ustedes no pueden hacer lo que quieren ustedes. Sin embargo, Dios sí puede hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de las condiciones humanas. El ser humano está bajo las condiciones humanas terrenales. Está sujeto al cuerpo físico, a las necesidades del cuerpo físico. Es decir, está enclaustrado dentro de una forma. Es esclavo de la materia. Sin embargo, Dios no es esclavo de la materia. Está por encima de la materia. Entonces, Él sí puede hacer lo que quiera. Mientras tanto, nosotros no. Sin embargo, si nosotros nos unimos a su voluntad, nosotros salimos de ese tipo de patrón, del patrón de la materia, y nos ubicamos nosotros en el espíritu, ahí nosotros tenemos libre acceso a toda la naturaleza divina. Y podemos ser verdaderamente libres. Por eso es que la libertad no es decir lo que a vos se te antoja. No es comer lo que a vos se te antoja. ¿Me entienden? Eso no es libertad. No es hacer lo que a vos se te antoja. Si yo quiero tener verdaderamente libertad del sufrimiento, del dolor, del pecado, de la muerte, entonces yo tengo que unirme al Espíritu Divino. Unirme completamente al Espíritu Divino y entender que esta materia física, que el cuerpo físico que ustedes están teniendo no es real. No forma parte de lo que es el Espíritu Divino. Si ustedes entienden, ustedes verdaderamente van a ustedes divinizar la forma física, porque donde pones tu mente, ahí estás tú. Donde pones tu mente, en eso te transformas. Es un principio universal eso. Así como ustedes están pensando, así va a ser. ¿Comprenden? Y van a traer esas cosas a su vida. De la misma forma funciona en el movimiento, ¿verdad?, que corresponde desde la naturaleza humana elevándose hacia la naturaleza divina. Es decir, se transforma. Nos transformamos. Todo el cuerpo físico se va limpiando. Pero tenemos que lograr nosotros esa completa transformación. Eso se llama la divinización de la forma. Los santos han hablado acerca de eso. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. En la India se habla, por ejemplo, de grandes yogis que entraron justamente en el Nirvana Kalpa Samadhi. Ese Nirvana Kalpa Samadhi es uno de los más altos nirvana, ¿verdad? Está por encima del nirvana. Entonces una persona que logra entrar en ese estado desaparece completamente. ¿Por qué? Porque diviniza completamente la forma. Diviniza la forma.
Entonces desaparece toda la naturaleza humana y solamente queda la naturaleza divina. Esas cosas realizaron Enoc, realizó también el profeta Elías, realizó también Moisés. Entonces, ¿podemos nosotros realizar esas cosas? Sí se puede. Esos grandes santos ya te demostraron que sí se puede. Entonces, tenemos nosotros una gran responsabilidad dentro de la creación. Dios te dio autoridad y te dio dominio sobre todas las cosas. Ayer o anteayer estaba yo viendo un video del pastor Emilio Abreu que hace mucho tiempo, ¿verdad?, está por ahí colgado. Y él hablaba también de estas cosas, pero voy a continuar hablándole y le voy a estar recordando eso. Bien, dice así. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nosotros estamos en Él, estamos en Cristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y Él está en el Padre, nosotros también estamos en el Padre. Estamos unidos juntamente con Él. Entonces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Entonces te está diciendo claramente hay de un proceso de revelación. Hay un proceso de revelación que se ejecuta dentro del ser humano. No está hablando acerca de la palabra de Dios llamada Biblia, que ustedes adoptaron esa palabra como sinónimo de la palabra de Dios. Biblia es igual a palabra de Dios. No, la Biblia en realidad no habla acerca de esas cosas, porque estos textos que se incorporaron dentro del canon no conformaban en ese tiempo una Biblia. No era una Biblia. Entonces, las palabras a las cuales él se está refiriendo son las palabras que proceden del Espíritu de Dios y que vienen a nosotros por medio de una revelación. Por revelación. Y ahí es justamente lo que no les gusta escuchar esto a la mayoría de los católicos, porque piensan que atentan directamente contra sus creencias y que tienen la facultad esa revelación tiene la facultad, piensan que esas revelaciones tienen la facultad de cambiar o modificar las creencias que ustedes están teniendo. Y no es así. Todo lo contrario. Las revelaciones y todo conocimiento que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo es para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Es para la edificación de cada uno de ustedes. ¿En función de qué? En función de las virtudes. En función de las virtudes, es sencillo. Es para que nosotros adquiramos más frutos espirituales. Y es justamente eso es lo que nos habla San Pablo. Tenemos que nosotros ambicionar los mejores dones. Los mejores dones. No es solamente hablar en lengua. No es solamente tener don de profecía. Sino acceder verdaderamente al conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Llegar a ser uno completamente con el Hijo y con el Padre. Fusionarnos completamente con Él. Ser un espíritu con Él. De eso se trata la vida espiritual. ¿Me están entendiendo? No es solamente ir hacia el Espíritu de Dios y extraer sabiduría, conocimiento, revelaciones, pensamientos. No, gente. No se trata solamente de eso. Se trata verdaderamente de vivir una vida espiritual completa y unirnos al Espíritu de Dios en contemplación, teniendo una mente y un corazón juntamente con Él. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Creedme, dice, creedme que yo soy en el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es clave dentro del sendero espiritual. Las personas que dicen que tienen fe en Jesucristo. Si vos tenés fe en Jesucristo, pues bien tendrías que estar haciendo las obras de Él. ¿Y por qué no hacer las obras de Él? Yo les pregunto a ustedes, ¿serán que verdaderamente ustedes adoptaron una creencia o están ustedes ejecutando la fe? Porque la fe se basa justamente en esto, en ejecutar. Es un poder. De la misma forma que Él caminó sobre las aguas, yo tengo que aprender también a caminar sobre las aguas. Pero no en sentido, ¿verdad? Fanático religioso, para demostrar a la gente de que mi fe es verdadera. O que la fe que ustedes están teniendo, la creencia que ustedes están teniendo es verdadera. Por eso es que se unen. Por eso es que se unen. Los pastores evangélicos se unen por eso ahí, ¿verdad? Y hay otras personas que tentaron al destino. ¿Qué hicieron? Hicieron exhibiciones con una víbora cascabel. Busquen nomás ustedes eso, ¿verdad? Pastor evangélico que muere, ¿verdad? Por una mordedura de una víbora cascabel, tratando de probar supuestamente a la gente de su fe. No funciona de esa manera. ¿Saben por qué no funciona? Porque lleva eso a la vanidad. Sencillo es. Si lleva a la vanidad, si hay orgullo dentro de vos, no va a resultar eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de tu obra no está en función del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no necesita demostrarse. Por eso es justamente lo que yo les suelo decir a la gente. Y no me entienden esta parte cuando yo les digo. No hace falta de que alguien te justifique. Yo me voy a justificar delante de ustedes que yo no tengo pecado. Porque voy a ser un mentiroso. Yo tengo un pecado. Tengo muchísimos pecados yo. Muchos pecados tengo. Eso no significa que yo sea perfecto. O que ustedes tengan el derecho de pisotear a las demás personas porque ustedes se sienten perfectos. Ustedes se creen perfectos. ¿Por qué? Porque uno, primeramente, es orgullo. Y el otro es considerárselo ya prácticamente ya muerto propiamente en el pecado, porque mucha gente eso hace. Piensa que es pobre pecador y se queda nomás ahí. No. Tenemos que nosotros trabajar ese asunto. Tenemos que nosotros desarrollar nuestras potencias espirituales. Tenemos que combatir nosotros el pecado. No es que Dios va a venir, va a bajar del cielo y que les va a resolver a ustedes los problemas que están sucediendo alrededor de ustedes. No va a funcionar, no sucede eso. Nunca ha sucedido eso. Entonces, cada uno de nosotros, esto es una batalla. Por eso el Maestro Jesús dice, ustedes no piensen que yo he venido a traer paz al mundo. Yo no he venido a traer paz al mundo, yo he venido a traer espada. ¿Por qué? Porque anteriormente no tenías la forma de poder defenderte contra el pecado, porque el pecado acusaba a la gente por medio de la ley. La ley fue entregada al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no permanecieron dentro de esa ley. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en Cristo. Porque de lo contrario, otro tipo de patrón de conciencia va a empezar a funcionar sobre nosotros. Y es lo que comúnmente sucede con la mayoría de las personas. Y ustedes no están entendiendo lo que pasa. Y piensan que igual se van a salvar. Bajo esa testarudez, bajo esa necedad, ustedes no se van a salvar. Yo hago lo que quiera, yo creo lo que quiera. Yo puedo interpretar la Biblia como a mí se me antoja. No podés interpretar la Biblia como a vos se te antoja. Hay una forma de interpretar la Biblia y ese sentido tiene que ser netamente espiritual porque nuestro Dios es espíritu. Y lo que Él habla, su palabra, dice la Biblia, es espíritu y vida. Por lo tanto, la palabra que yo estoy diciendo, o la palabra que yo estoy interpretando, tiene que estar en función justamente de esa característica. Tiene una característica la interpretación espiritual. Tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Tiene que ser necesariamente espiritual. De lo contrario no es. Si ustedes están tomando la Biblia en función dogmática, no van a entrar dentro del sendero espiritual.
Si ustedes están tomando la Biblia en el sentido de demostrar, por ejemplo, la existencia del hombre o la existencia de Dios, no van a tampoco lograr. Todas las personas han fracasado. ¿Por qué? Porque primeramente no han entendido de que la práctica espiritual es justamente eso, es espiritual. Y lo que es espiritual no necesita demostrarse. No necesita demostrarse por medio de la razón. Y así de simple. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a poder. Díganme ustedes. Le voy a dar un ejemplo. Díganme ustedes o demuéstrenme que el color verde es verde. Para que ustedes se den cuenta, demuéstrenme ustedes que el color verde es verde. No tiene ninguna forma de demostrarse eso. El verde es verde. ¿Me entienden? Y de eso justamente se trata la verdad. La verdad, el espíritu es espíritu, gente. No vas a poder demostrar el espíritu por medio de un razonamiento material. No se puede. Sin embargo, nosotros podemos ver los efectos que produce el espíritu dentro del ser humano, porque podemos nosotros ver la diferencia entre un cadáver y una persona que está viva. Un cadáver tiene completamente todo. Tiene cabeza, tronco, extremidades, tiene absolutamente todo. Pero ¿por qué no se mueve? Yo siempre les suelo decir eso. Y es justamente lo que la mayoría de los ateos y de los agnósticos, ¿verdad? Quieren ahí tratar ellos de mancillar ellos eso. ¿Por qué? Porque no pueden pasar eso. No pueden. No, es que el alimento, no. Ya sé yo que el alimento, que no se alimenta, nada de esas cosas, sabemos perfectamente eso. Pero ¿qué es lo que produce justamente que ese alimento, que la sangre específicamente, corra por tus venas y produzca el proceso? ¿Qué es esa energía? ¿Qué es esa fuerza? ¿Qué es ese poder? Porque un cadáver tiene absolutamente todo eso. Y de hecho, ¿saben qué? Que se hacía en la India. En la India y en Egipto también se hacía eso un tiempo. Hasta que después metieron todas las cosas, ¿verdad? Dentro de las tumbas nomás metieron así. Abrían ellos el cadáver, sacaban completamente las tripas y todas las cosas que había ahí dentro. Vaciaban el cadáver ellos y metían adentro, ¿verdad? Las pertenencias de la persona viva. O sea, cuando estaba con vida, mejor dicho. Metían las pertenencias de la persona dentro de su cadáver. Entonces, mi querida gente, eso es lo que nosotros estamos haciendo continuamente. Y ustedes piensan de que el alimento o el alimento a ustedes les da energía. El alimento no les da verdaderamente la energía. El alimento no produce el proceso. ¿Qué es lo que realmente produce el proceso? Y eso justamente es lo que yo le pregunté a mi amigo, ¿verdad? Mi socio, ¿verdad? Con quien yo estaba discutiendo. ¿Qué es lo que produce el proceso? Me sale y me dice, no, es que hay una teoría de la evolución que explica la teoría de Darwin, ¿verdad? Perfecto, entiendo perfectamente esa teoría. Pero, ¿qué es lo que produce el proceso? ¿Me comprenden? ¿Qué es la energía? ¿Cuál es la energía? El poder, la fuerza que produce la mutación de las especies. Porque las especies no mutan porque mutan nomás. Porque cambian nomás. ¿Me comprenden? ¿Saben cómo nosotros llamamos eso dentro de la metafísica? Eso se llama la divina presencia yo soy. Entonces, no se puede explicar eso por medio del razonamiento lógico. ¿Qué es lo que produce la mutación o el cambio de las especies, de una especie a otra completamente diferente? Ese cambio solamente lo produce el Espíritu Divino, la energía divina, el poder de Dios que mora a través de todas las cosas, que mueve todas las cosas existentes. Entonces, hasta ese punto no puede llegar la ciencia. ¿Saben por qué? Porque la ciencia es caprichosa. Y la mayoría de la gente es caprichosa.
No es que en realidad no exista eso. Saben perfectamente que existe eso. No es la vida, bueno. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Saint Germain dice claramente, la vida en toda su forma es Dios en acción. Es Dios en acción. Madame Blavatsky también dice claramente en la doctrina secreta, dice esto, cuando define la palabra Dios. ¿Qué es la palabra Dios? ¿De dónde viene la palabra Dios en griego? ¿Eh? De la palabra teoi, ¿verdad? ¿Saben por qué viene de la palabra teoi? ¿Qué significa la palabra teoi? Significa dioses. Después, posteriormente, se unificó solamente, se utilizó solamente una sola palabra, teos, ¿verdad? Pero antiguamente, los antiguos, ¿qué hacían? Los filósofos presocráticos, ¿qué hacían? Ellos meditaban, pensaban acerca del origen de la vida y cómo la vida se iba transformando o iba cambiando a medida del paso del tiempo, ¿verdad? A través del transcurso del paso del tiempo. Observaban los fenómenos de la naturaleza. Observaban, ¿qué cosa? El movimiento de las estrellas. De ahí viene la palabra teoi. Esa palabra teoi, ¿saben qué significa? Movimiento. Para que ustedes se den cuenta que tiene directa relación con lo que dice el libro de Génesis. Entonces, los primeros filósofos entendían ya perfectamente todas estas cosas. Sabían perfectamente ya todas estas cosas. Y hoy en día, ¿qué pasa? Ahora todo el mundo quiere negar la existencia de Dios. No, es que nos vinieron, nos plantaron acá los extraterrestres. Y yo les solo pregunto, ¿ustedes tienen algún tipo de prueba? No, es que Zacarías Sitchin lo dice. A mí qué me importa Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin no tiene ningún tipo de prueba. Es solamente una especulación que él hace. Una especulación más. No, es que JJ Benítez dice, no, a mí no me interesa lo que dice JJ Benítez. Porque primeramente JJ Benítez no es ningún científico. Es un charlatán. Lean nomás ustedes sus libros, vean nomás ustedes sus libros y se van a dar cuenta. Entonces, mi querida gente, no podemos continuar de esta forma. ¿Será que ustedes realmente están pensando por ustedes o son personas que están pensando por ustedes? Entonces no podemos continuar de esa forma. Continúa diciendo la Biblia, en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces el Padre se tiene que glorificar en vos. No es que el Padre se glorifica nomás en Jesús, no, el Padre se tiene que glorificar en vos. ¿Qué significa eso? Que se tiene que producir dentro de vos la divinización, la divinidad tiene que reinar completamente en tu ser, completamente en todo tu ser. Y todo el cuerpo físico tiene que ser absorbido por la vida. Por la vida. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Son los mandamientos de Jesús. No me vuelvan a decir otra vez que son mandamientos del Antiguo Testamento. En ninguna parte dice mandamientos del Antiguo Testamento, porque no se está refiriendo de eso. Porque lo contrario dice, guarden ustedes la Torah. No dice eso. Entonces son los mandamientos de Él, los mandamientos que proceden del Hijo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Eso es clarito, es otro consolador. Él era el primer consolador y hay otro consolador. ¿Ese consolador quién es? Dice, para que esté con vosotros para siempre. No es que va a estar con ustedes un momento, no. Es para siempre. Para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esta es la razón por la cual los protestantes niegan al Espíritu Santo. No, nosotros no negamos al Espíritu Santo, pero ustedes están negando las revelaciones, ¿verdad? Y si vos estás negando las revelaciones y la capacidad del Espíritu de entregar sus comunicaciones al ser humano, entonces vos estás negando la parte espiritual y en consecuencia estás negando el poder del Espíritu Santo y estás negando al Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Eso es lo que hacen.
¿Saben por qué sucede eso? Porque no tienen la capacidad de discernir los espíritus. Todo lo que procede del espíritu, todo lo que es espiritual es verdad. Es la verdad. Y esa verdad no procede de mi propia cuenta. No procede de cada uno de ustedes por su propia cuenta, no, porque es una aspiración. Primeramente es una aspiración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que subir. Hay que elevar la mente, hay que elevar el pensamiento al cielo, como dice Santa Teresa de Jesús. Tengo que yo elevar mi pensamiento al cielo, elevar la mente al cielo, elevarme hacia el plano espiritual. Y a través de esa elevación, el Espíritu Santo va a irradiar, va a emanar sus pensamientos divinos y vamos a traer a nosotros el conocimiento que procede del reino del Espíritu. La palabra de Dios que no está escrita en la Biblia, que no es Biblia. Entonces, por eso es importante que entiendan este punto. Es por revelación, por eso el Maestro Jesús habla claramente, el Espíritu de verdad, dice, porque la verdad procede del Espíritu. Todo lo que no es espiritual no es verdadero. La gente que se agarra, se monta, ¿verdad?, ideas, por ejemplo, de que en la Biblia dice que ustedes tienen que diezmar. ¿Eso es del Espíritu o no es del Espíritu? ¿Tiene relación con el Espíritu o no tiene relación con el Espíritu? Piensen un poco, mediten un poco acerca de eso. ¿El dinero tiene relación con el Espíritu? No, no tiene relación con el Espíritu. Entonces no puede ser espiritual. ¿Comprenden? Por eso es que la espiritualidad implica ¿qué cosa? Deshacer la avaricia, deshacer la soberbia, destruir el egoísmo, dejar atrás todo tipo de necesidades humanas y dejar de pensar en las necesidades humanas, en tus necesidades humanas. Y ubicar toda tu atención en el Espíritu. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir, entonces no vas a recibir el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. No vas a recibir el Espíritu Santo por medio de ritos. No vas a recibir tampoco el Espíritu Santo por medio del bautismo en la Iglesia Protestante o en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque dice claramente acá que no procede del mundo. El mundo no le recibe. Por eso es que no pueden recibir el testimonio de una persona que habla por revelación y están continuamente ustedes pidiendo que se les demuestre con pruebas. Una persona que se está guiando solamente por las pruebas físicas y tangibles no es una persona que va hacia Dios por fe, sino porque todo le tiene que ser demostrado. Entonces, ¿en qué momento vos estás poniendo toda tu atención y toda tu fe en Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están yendo a buscar a Dios porque creen ustedes que Dios tiene la obligación de demostrarle a ustedes las cosas con pruebas? Gente, ¿será que realmente ustedes están teniendo fe? No os dejaré huérfanos, dice claramente ahí, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Dios no te abandona. Dios no te deja. Dios no se va y se escapa y se va por qué sé yo, viene la oscuridad, viene el terror y Dios se esconde. No, no funciona de esa manera. No os dejaré huérfanos. Te dice claramente, no es porque vos no te vas a la iglesia, Dios te va a abandonar. No, Dios tampoco te abandona. Dios no es un Dios que abandona. No os dejaré huérfanos. Es claro ahí. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar cuando te dice vendré a vosotros. Es el logos. Es el verbum. Es la palabra de Dios que procede del Espíritu. Esa palabra que procede del Espíritu es la palabra que procede de Dios. Es la verdad. Te tiene que hablar internamente. Tenés que tener ese tipo de sabiduría dentro de vos. Si vos no tenés ese tipo de sabiduría dentro de vos, no podés llamarte cristiano. No sos cristiano. ¿Me entienden? Por eso es que ustedes impiden las profecías. Ahora bien, ¿por qué impiden ustedes las profecías? ¿Por qué impiden ustedes el don de lengua? Y no solamente eso, ridiculizan toda esa cuestión. Y otras personas, lamentablemente, utilizan eso como una forma de payasada, ¿verdad?
porque se ha tomado hasta de payasada, se ha tomado eso dentro de las iglesias evangélicas. No es que no exista, mi querida gente, eso existe realmente. Pero ¿qué pasa? La gente ha tomado esto como si fuese un juego. Y esto no es un juego. No es que el pastor ahí te agarra y con su saco, ¿verdad? Agarra, sacude su saco y todo el mundo se cae. Eso es una mentira. Solamente eso es espectáculo. Si yo me voy dentro del texto bíblico, yo me voy a dar cuenta que cuando Elías necesitaba hablar con Dios, él hacía en la intimidad, hablaba con Dios. Y no solamente eso, cuando sucedió toda la cuestión de los profetas de Baal, él mató a todos los profetas de Baal. Y posteriormente Jezabel empezó a perseguirle a él. ¿Qué hizo él? Se fue, corrió, ¿verdad?, hasta el monte Horeb. Y llegó al monte Horeb, llegó al Sinaí. Entonces estamos hablando de apartarnos. Por eso es que justamente el tabernáculo, los levitas se encontraron apartados del pueblo. Se aparta de la congregación, ¿me entienden? Porque vos no podés estar en la misma tesitura, en el mismo nivel vibratorio que esas personas. No podés. Por ese motivo es que la persona que se dedica a la espiritualidad, la persona que se dedica al misticismo, las personas que se dedican a la meditación, a la contemplación, se apartan del mundo. Se apartan de la gente. Cierran su mente y cierran también todo su ser al mundo físico. Y se abre al mundo espiritual, se abre al reino del espíritu. ¿Me comprenden? Ese es el porqué. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. La palabra de Dios va a venir a nosotros, dice acá. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, nosotros estamos en unión con Cristo. Nuestra vida es Cristo. La vida que fluye a través de vos es Cristo. La vida que fluye a través de vos es Dios. Por lo tanto, es una mentira lo que están diciendo los adventistas del séptimo día. Que dicen por ahí, no, que el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. No, gente, mentira es eso. No funciona de esa manera. Porque nosotros ya no obedecemos nosotros a ese plan antiguo. Ese es un patrón de conciencia antiguo. Es un régimen antiguo. Nosotros no estamos ya en ese régimen. O somos de Cristo o nosotros somos de la ley vieja. Decídanse. Por eso claramente te está diciendo ahí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, nuestra vida está unida completamente, intrínsecamente en la presencia de Dios. Vos sos esa presencia. Vos sos ese Cristo. Donde quiera que vos te vayas, vos sos el representante directo de la presencia de Dios. Yo soy en donde vos quieras que te vas. Por eso dice claramente eso ahí. Eso está en la Biblia. ¿Por qué no leyeron eso ahí? ¿Por qué no se lee estas cosas en las iglesias? Dígame. Porque la sabiduría no se queda en cuatro muros. Es sencillo. La sabiduría no se queda en cuatro muros. La sabiduría sale afuera para que todo el mundo conozca. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente se entarquece con las cuestiones religiosas. O se entarquece con su ateísmo. El ateísmo han hecho una religión. Hoy en día es una religión. Me van a disculpar. Ustedes que se están escapando de las religiones, los ateos. Ustedes mismos han hecho de su ateísmo una religión. Del agnosticismo han hecho una religión también. Entonces, el Maestro Jesús que enseña dice claramente, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Por eso es que San Juan Eudes enseña esto. Esto es importante. Nuestro corazón es el corazón de Cristo. Tu cuerpo es el cuerpo de Cristo. No es que vos estás allá, vas a ir a la Eucaristía allá y no, ese es el cuerpo de Cristo. No, vos sos ese cuerpo de Cristo que se está partiendo ahí. Vos sos eso. Entonces, si vos entendés verdaderamente eso, que vos tenés que ponerte
en la mano de Dios, como la hostia se pone en la mano del sacerdote y se parte a sí mismo en beneficio, en favor de los demás, entonces yo voy a entender verdaderamente en qué consiste el amor, en qué verdaderamente consiste la solidaridad, en qué verdaderamente consiste la compasión. Es que yo tengo que ser partido. Yo tengo que ser partido. Si yo no soy partido, entonces ¿cómo puede ser que ustedes, el Espíritu de la gracia está dentro de ustedes? ¿Qué gracia va a poder venir a morar a ustedes? El Espíritu Santo baja sobre la hostia consagrada cuando el sacerdote consagra la hostia y parte esa hostia, ¿sí o no? En ese mismo momento el Espíritu Santo ahí baja. Y bueno, es la misma cosa, mi querida gente. Si ustedes no parten ustedes su corazón, si ustedes no quebrantan su corazón, ¿cómo piensan ustedes que el Espíritu Santo va a venir a morar en ustedes? Tenemos que aprender nosotros a cambiar ese corazón. La persona que lleva en sí mismo a Cristo tiene un corazón partido, no un corazón endurecido. Tiene un corazón de carne, no un corazón de piedra. Entonces, si Él fue partido a sí mismo en la cruz, Él mismo fue partido, Él mismo fue morido por nuestras rebeliones. Pues bien, nosotros tenemos que aprender a morir juntamente con Él. Aprender a morir al cuerpo físico, a morir a las condiciones físicas, a morir a este mundo. A morir a las opiniones de las demás personas. A nosotros nos preocupa mucho lo que las demás personas digan de nosotros. Pero no estamos nosotros ocupándonos de lo que Dios dice de nosotros. O lo que Dios tiene preparado para nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Vosotros en mí. Vosotros en mí. Nosotros estamos en Él. Por eso todas las promesas que corresponden a Jesús en nosotros es amén. En nosotros es amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea. San Pablo dice eso. Entonces, por lo tanto, no es que de Jesús nomás está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. No, el Espíritu de Dios está sobre vos porque Dios te ha ungido a vos. Porque juntamente vos estás con Cristo. Y esto dice claramente acá San Juan. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué está diciendo que se manifestará? ¿Y por qué habla acerca de guardar sus mandamientos? Porque no se trata de mandamientos escritos. Son mandamientos que proceden por revelación del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando nosotros de manifestarse. La Biblia habla acerca de que se va a manifestar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Te dice claramente, no al mundo. No al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso dentro de ustedes está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es justamente lo que nosotros enseñamos dentro de la metafísica. Dentro de ustedes está integrada la llama trina. Esa llama trina está compuesta por 3 llamas principales. La llama azul, la llama dorada y la llama rosa del amor divino. Representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro del hombre. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Por qué está diciendo ahora mis palabras? Nos está hablando acerca de la Biblia. Vuelvo a repetir eso porque estamos hablando de una manifestación. Si se está hablando de una manifestación es porque se está hablando de un acto revelado, de algo que se va a revelar dentro de cada uno de nosotros. Por eso dice claramente que no se manifiesta al mundo. No es algo que se ve. No es algo que se puede conocer en el sentido material. Es algo que viene a nosotros, que se manifiesta en nosotros
y que se da a conocer en nosotros, es interno. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Están entendiendo? Claro es. Claro, claro, claro. Entonces la palabra se tiene que escuchar dentro de tu mente. Jesús tiene que hablarte dentro, en tu interior. Si vos estás guardando esa palabra, si estás guardando los mandamientos que Dios te está mandando internamente, verdaderamente, entonces Dios mora dentro de vos. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a las leyes externas del hombre externo, sino estás obedeciendo a las leyes del Espíritu de vida que mora dentro de tu corazón, dentro de tu mente, y que es el Espíritu de Dios revelándose en tu interior, revelando su conocimiento y revelando su palabra internamente. ¿Será que ustedes son capaces de recibir ese tipo de palabra? Me pregunto. ¿Hemos hecho ya ese tipo de trabajo nosotros dentro de la Iglesia Católica? ¿O son solamente los santos los que han logrado esto? Para que ustedes se den cuenta. Por ese motivo es que los verdaderos santos se apartaban de la gente. ¿Qué hacían los monjes? ¿Qué hacían los padres del desierto? Se apartaban de la gente. Si ustedes van al sermón de los padres del desierto, se van a encontrar ustedes varias reglas que los monjes del desierto tienen. ¿Cuáles eran esas reglas? Una de las primeras reglas era apartarse del mundo. Y muchos de ellos se iban a vivir en los cementerios. ¿Saben por qué se iban a vivir en los cementerios? Y ustedes tienen miedo ¿verdad? Miedo al cementerio, ¿verdad? Y, sin embargo, esta gente se iba a vivir en los cementerios. ¿Por qué? Porque entendían ellos perfectamente de que tenían que aprender a morir a sí mismos. Si ustedes no mueren a sí mismos, entonces ustedes no pueden tener ningún tipo de revelación. Canalizadores ahí que están por ahí haciendo canalizaciones de Saint Germain, del Arcángel Miguel, de Moria, de Kutumi. Gente, ustedes no saben realmente de lo que están hablando, no entienden realmente el sendero espiritual. Porque no han aprendido a morir a ustedes mismos, sino que están robando ustedes esos nombres para tener ustedes autoridad. Por eso es que justamente nosotros dentro del sendero espiritual, nosotros no obedecemos a ningún tipo de autoridad, porque es una regla otorgada a nosotros por el señor Maitreya. Maitreya fue el que otorgó esa regla a todos los estudiantes, a todos los discípulos de la luz. Entonces, por ese motivo, no consiste esto en seguir una autoridad. No es seguir a una autoridad, porque la sabiduría no se reduce a autoridades. La sabiduría no obedece a autoridades. ¿Me comprenden? Entonces es importante que entendamos este punto. Dice así: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, nadie te puede acusar a vos de falso profeta si vos realmente estás unido a Cristo. Si estás teniendo vos una práctica espiritual. Si estás teniendo completamente una práctica espiritual y estás tratando vos de permanecer en el espíritu, tratar, por eso les digo yo, tratar de permanecer, porque entonces se trata de tratar de permanecer. Estamos haciendo solo el intento, ¿verdad? A eso se llama esfuerzo consciente. Mantenerse en el espíritu por encima de todas las vicisitudes de la vida terrenal. Tenemos muchas vicisitudes, mi querida gente. Hay muchos problemas. Y nosotros tenemos que aprender a vencer todos esos problemas permaneciendo en el espíritu. Ustedes tienen un espíritu dentro de ustedes. La energía, el flujo de energía que se derrama a través de ustedes, esa energía, ustedes le dicen el calorcito interior, ¿verdad? Ese calorcito que ustedes sienten ahí adentro. La facultad de mover las manos, la facultad de respirar, la facultad de que todas sus células, sus moléculas se muevan dentro de ustedes. Eso es Dios en acción, es Dios dentro de ustedes.
esa energía que se baja a través del sistema nervioso, desde la cabeza, cruza por toda la espina dorsal, baja por todo nuestro sistema, esa energía que nos llena de cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, eso se llama la divina presencia yo soy. Eso es Dios dentro de ustedes. Es sencillo. Por eso el Maestro Jesús es claro referente a eso. No os dejaré huérfanos, no estamos nosotros huérfanos. Solamente estamos desconectados. Las personas que están desconectadas del flujo electrónico de la divina presencia son aquellas personas que no permanecen. Y se sujetan a las necesidades del hombre terrenal. Por lo tanto, tienen pensamientos terrenales, ideas terrenales, preocupaciones terrenales, temores terrenales. Entonces, continúa diciendo, os he dicho, dice, estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tiene que venir dentro de vos la remembranza de las palabras de Jesús. ¿Y por qué ustedes no tienen la remembranza de las palabras de Jesús dentro de ustedes? Les pregunto. San Juan dice claramente, al final de su evangelio dice claramente, si pudiéramos nosotros escribir todas las cosas que hizo Jesús una por una, no cabría en todos los libros del mundo, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿será que ustedes están teniendo la remembranza de las palabras de Jesús? ¿Será que eso se está manifestando dentro de ustedes? Para que ustedes se den cuenta que la Biblia no es absoluta. La Biblia no es absoluta bajo ningún sentido. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a confiar en la divina presencia yo soy que mora dentro de nosotros. Esa divina presencia yo soy va a otorgar a nosotros el conocimiento y la sabiduría. Es ella la que se encarga de eso. Esa es la verdadera palabra que nosotros tenemos que aprender a escuchar, aprender a ver, aprender a reconocer. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces es un espíritu consolador, no es un espíritu condenador. No es un espíritu condenador. Todas las personas que están condenando la homosexualidad, están condenando a todas las personas por ahí. Tengan mucho cuidado. Piensen, les vuelvo a reiterar, piensen verdaderamente bajo qué régimen ustedes están operando. ¿Será que están operando ustedes bajo el régimen de la gracia o están actuando ustedes bajo el régimen de la letra? Deben ustedes meditar referente a ese punto. Por eso es que es natural que hayan personas condenadoras que agarren una Biblia y empiecen a condenar a las demás personas. ¿Por qué? Porque la Biblia en el antiguo régimen manda eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona está operando bajo el régimen de la transgresión. Esa persona no se justifica, no está justificado su pecado por medio de un texto bíblico o por medio de decir que ellos sí obedecen la Biblia. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento te condena completamente. Si ustedes van en Deuteronomio capítulo 27, si no me equivoco, van a encontrar ustedes ahí las maldiciones del monte Ebal. Esas maldiciones caen bajo esa persona. Todas esas maldiciones. ¿Por qué? Porque esa persona no es cumplidora. Mentiras. Se está engañando a sí misma. Entonces, nadie cumple. Por eso es que nosotros necesitamos de quién. Necesitamos nosotros de Cristo. Necesitamos nosotros deshacernos de la naturaleza del hombre de pecado. Y para poder desechar nosotros la naturaleza de pecado, tenemos que nosotros permanecer en el Espíritu. Permanecer en el Espíritu. Solamente el Espíritu puede hacernos libres. Solamente el reconocimiento de la verdad te puede hacer libre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, no todas las cosas están enseñadas dentro de la Biblia. Te dice claramente que os enseñará todas las cosas. Es por revelación. Es por revelación. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenés que tener miedo absolutamente de nada. Tenés que ir vos tranquilo vos a tu trabajo. Tenés que ir tranquilo vos por la vida. ¿Mm? La gente que quiere hacerte quiere sacar tu paz y tu tranquilidad. Obviamente que de eso se trata el juego. La mayoría de la gente quiere desestabilizar a las personas. Viene y te gritan, por ejemplo, ¿verdad? Vos estás rezando y gritan más fuerte, ¿verdad? Estás rezando, saben perfectamente que estás rezando y pasan, ¿verdad? Enfrente de tu casa, pasan más fuerte con su moto, ¿verdad? ¡Ram, ram, 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 ram! ¿Verdad? Así. ¿Saben por qué hace eso? Porque justamente trata de eso. Nosotros tenemos que aprender a estabilizarnos. Si ustedes se estabilizan, nada de esas cosas les va a importar a ustedes. Ustedes van a continuar igualmente su oración. Me pasó a mí, varias veces me pasó a mí. Incluso me sucedió con entidades de bajo astral. Que vienen y te gritan. ¡Ah! Así te hacen. ¡Ah! Vos estás rezando, ¿verdad? Y de la nada sucede eso. De la nada. Me ha pasado, gente. Por eso yo les digo, una persona que está centrada en la presencia de yo soy, nada de esas cosas le va a turbar. No te turba. Porque conoces perfectamente esto. Claramente te dice Jesús acá. La paz os dejo. Mi paz os doy. Es la paz de Él, no es tu paz. Es la paz de Él. Por eso le suelo decir yo a la gente. Me dicen, danos nosotros paz. No, yo no te puedo dar la paz. La paz realmente tenés que vos entender que está dentro tuyo y que ya se te ha otorgado. Que es Cristo el que ha dado esa paz. Entonces, de mi mano no van a tener ustedes paz. De mi mano no van a encontrar ustedes la paz. El único que puede otorgar esa paz es el Espíritu Santo. No viene de mi mano. Si ustedes sienten algún tipo de paz, por las palabras que yo les estoy diciendo, bendito sea el Señor. Den gracias a Él, no a mí. Den gracias a Dios por la palabra que ustedes están recibiendo. Porque la palabra no es mía. No procede de mí. ¿Me entienden? De esa forma es lo que funciona verdaderamente. Así ustedes van a reconocer verdaderamente quiénes son los verdaderos discípulos. Porque hay verdaderos discípulos, hay falsos discípulos también. Hay verdaderos profetas y hay falsos profetas también. Pero por eso se reconoce al verdadero profeta. Porque no busca ser reconocido. Por eso yo les suelo decir, a mí no me interesa a ustedes si ustedes reconocen, si ustedes, ¿verdad? Están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Porque esto no funciona de acuerdo y desacuerdo. Esto funciona verdaderamente a través del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que revela su pensamiento al hombre. Amós 4:13. Entonces, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es una palabra certera de Jesús. No tener miedo ante nada, ni al jefe gruñón, ni al despido, ni al cambio, ni a nada, ni a la vida, ni a la muerte. A nada. La Biblia te dice claramente eso. Nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús, dice San Pablo, ¿verdad? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos más victoriosos en aquel que nos amó. Entonces, si Él te amó verdaderamente, si nos ama a nosotros con entrañable amor, con entrañable misericordia, tenemos que aprender nosotros a permanecer en su amor y en su misericordia. ¿Comprenden? De eso se trata, mi querida gente. De eso se trata. No es que solamente yo tenga un sagrado corazón enorme pegado ahí en un altar, que yo le puse un altar entronizado del sagrado corazón de Jesús dentro de mi casa. No funciona eso. El sagrado corazón de Jesús tiene que estar entronizado en tu corazón. La paz de Dios tiene que estar en tu corazón. Si la paz de Dios está en tu corazón, el mundo se puede caer. Pueden entrar en lo que sea, que nada no te van a sacar, que nada van a tirar de vos, nada no va a llevar de vos. Pueden llevar también de vos. Puede llegar el momento en que de repente te quiten algo que pensaste vos que fue muy injusto, pero no pueden quitarte la vida. La vida es tuya y esa vida es Dios dentro de vos.
Nadie te puede sacar la vida. Puede matar tu cuerpo también. La Biblia habla acerca de eso. No temáis a los que matan el cuerpo, dice el Maestro Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo. No tengas miedo a los fantasmas. No tengas miedo a los duendes. No tengas miedo a los demonios. No tengas miedo a la vida ni a la muerte. Nada te puede separar del amor de Cristo. Nada te puede separar del amor de Dios. Nosotros estamos dentro de la paz, gente. Hay que aprender a estar en paz. Pero ¿qué pasa? Ustedes no entraron dentro de la paz de Dios. No entraron dentro de ese reposo. Por eso es que ustedes tienen miedo de todas las cosas y tienen miedo de cualquier ruido. Tienen miedo. Con esto yo no les digo que ustedes se arriesguen. Eso es también ser tonto. No. Hablo acerca de no tener ningún sentimiento de miedo ante nada. No tener miedo ante nada, pero sí estar atentos a todas las cosas, porque la Biblia me dice eso claramente. Tengo que estar yo atento. No solamente que yo tengo que ser confiado, ¿verdad? Pánfilo. No se trata de ser pánfilo. Se trata de ser avisado. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, voy y vengo a vosotros, voy y vengo a vosotros. Entonces quiere decir que está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo es que una persona que está dentro de cada uno de nosotros va a venir? Yo les pregunto a ustedes eso. ¿Cómo puede ser que una persona va a venir si ya está dentro de ustedes? Entonces, la segunda venida nosotros entendemos acerca de la venida del Cristo en acción. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser ese Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que imitarle a Él. Y cada uno de nosotros tenemos que entrar en su paz. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho tiempo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es la fuerza siniestra, es lo negativo, es el demonio, es el Satanás, es cualquier cosa que pueda existir ahí. Puede ser el cáncer, puede ser la lepra, puede ser la leucemia, puede ser el SIDA, puede ser lo que sea. Nada te va a mover si vos permaneces en Cristo. Nada te va a mover si vos permaneces en Cristo. Por eso esto es una promesa categórica. El príncipe de este mundo, el demonio, no tiene forma de entrar ni ingresar dentro de tu sistema cuando vos permaneces cimentado dentro de la roca, en la roca. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Por eso cuando vos entras dentro de tu interior, no es que vos vas a ser desplazado por un demonio. No es que el demonio va a venir y te va a posesionar. No funciona de esa manera, gente. Porque Cristo ya mora dentro de vos. Cristo ya mora dentro de vos. Y el príncipe de este mundo no tiene ningún tipo de poder sobre vos. Entonces, ¿por qué la brujería tiene poder en las personas? La brujería tiene poder sobre las personas porque las personas no permanecen en él. ¿Por qué el mal tiene tanto poder en las personas? Porque las personas no permanecieron en él, no permanecieron en el espíritu. Hola, Leonor, ¿qué tal? Bienvenida, Leonor. Es así, funciona de esta manera. Es de esta forma. Aprendamos a permanecer en él en todo momento y ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a tener verdaderamente la victoria. Este muchacho es lamentable lo que me dijo. Me dijo él, yo he rezado, he orado y he perdido yo a mi familiar. Igual he perdido yo a mi familiar. Esto quiero. Bueno, ¿sabes por qué te sucede esas cosas? Primeramente sucede porque uno está entendiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces que sucede. Esa persona estaba sufriendo. Esa persona estaba sufriendo. Vos no entendés realmente. Pero ¿qué vos querés? Como ser humano vos querés que esa persona permanezca. Pero esa persona ya no puede permanecer en ese cuerpo físico. Ya no puede permanecer ahí en ese cuerpo físico adolorido y atormentado. Entonces por ese motivo es que Dios lleva a esa persona. No es que Dios no haya escuchado tu oración. Dios escucha
todas las oraciones, pero no todas las oraciones obedecen a su voluntad. Por ese motivo es que nosotros tenemos que mantenernos en esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Paz y misericordia. Si no te está proporcionando ni paz ni misericordia, entonces, ¿cómo pueden pensar ustedes que Dios va a permitir esa situación y que esa persona siga teniendo ahí, siga en esa situación así deplorable, descomponiéndose, oliendo mal? Yo les pregunto a ustedes. Claro, eso es el apego. Exactamente. ¿Quién enseña eso? El Buda. El Buda enseña eso. Eso es justamente, nosotros queremos, somos egoístas, gente. Somos egoístas. Y no estamos nosotros entendiendo eso. Por eso es que nosotros dentro del sendero espiritual, dentro de la metafísica, siempre hemos dicho una cosa: vos tenés que hacer tu oración, tu decreto, permanecer en ello y dejar que Dios actúe. Que sea Dios el que actúe a través de ese decreto y a través de vos. Ya lo que suceda, ya eso, ya no queda más, eso no vaya por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la oración, hicimos el decreto y hemos puesto todas las situaciones en manos de Dios. Si esa persona se retira, si Dios le retira a esa persona, es porque esa persona llegó su momento. Llegó el momento de esa persona y tiene que retirarse. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo ya. ¿Me están entendiendo? Por ese motivo es que Dios muchas veces, las oraciones que nosotros le hacemos, la mayoría de la gente, ¿verdad?, hace esas oraciones para que su familiar se salve. Y después, ¿qué pasa? Su familiar se muere. ¿Por qué se muere? Funciona de esa manera justamente. Esto nos enseña a nosotros el arcángel Rafael. El arcángel Rafael es uno de los arcángeles que enseña referente a estas cosas. No es porque en realidad esa persona no se pueda sanar. Puede sanarse. Si nosotros tenemos la capacidad de elevar suficientemente nuestro pensamiento, puede sanarse, por supuesto que sí. Curarse, puede recuperarse. Bien, estoy reanudando la transmisión. Bien, le estaba diciendo, todo lo que refiere al cuerpo físico, es justamente eso, es cuerpo físico. Pero cuando el cuerpo físico ya no puede recuperarse, tenemos ya, por ejemplo, un serio caso, por ejemplo, de cáncer. Y una persona, por ejemplo, ya no hay caso de que esa persona pueda volver otra vez. Entonces se produce lo que se conoce como la muerte. Pero no es porque Dios no haya escuchado tu oración. Dios siempre escucha todas las oraciones. Pero muchas veces no está conforme a la voluntad a la voluntad primeramente de Dios, y no está conforme tampoco a la situación en la que está viviendo esa persona. Entonces, por ese motivo es que sucede eso. Bueno, estas son cosas que suceden justamente cuando transmito por TikTok, y ahora estoy transmitiendo ya por varias horas ya, ¿verdad? Son 2 horas prácticamente que ya. Entonces, cuando empieza ya a pasar las 1 hora, ya me empieza ya a enviar TikTok estas cuestiones me saca, me desconecta, tengo que volver a entrar y así. Bueno, entonces me deja completamente descolocado. Bueno, y esto es justamente lo que sucede, mi querida gente. Eso es todo lo que pasa. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea que Dios sea un Dios injusto. Sí, me envía aviso TikTok, así mismo. Bueno, entonces yo por eso siempre estoy diciendo, ¿verdad? Voy a transmitir yo por YouTube. Próximamente voy a estar transmitiendo por YouTube, porque parece ser que TikTok, ¿verdad?, me hace esto. Siempre me hace esto, TikTok me saca. Entonces, bien. Continúa diciendo la Biblia: no hablaré ya mucho tiempo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Esa es una de las cosas muy importantes. Levantaos y vamos de aquí. ¿Qué significa eso?
Cuando vos realmente, ¿verdad? Tenés una situación, ¿verdad? Tenés que primeramente levantarte. Por eso siempre me escucharon, ¿verdad? Las personas que me conocen saben que yo siempre en los audios les suelo decir, levántate. Levántate, porque primeramente es justamente eso, levantarte. Si vos te levantás, entonces podemos seguir el siguiente paso. Vámonos de aquí. ¿Qué significa eso? Cambiar justamente ese patrón de energía. Porque cuando vos estás acostado, ¿qué pasa? Tu energía está en forma estática. Pero si vos te levantás, la energía cambia. En ese mismo momento te pones activo y ¿qué pasa? Tus defensas tienen la capacidad de reaccionar. De lo contrario, no reaccionan tus defensas. ¿Entienden? Por eso es que siempre se dice eso. El ejercicio físico también sirve para eso. Es para eso justamente. Tenés que levantarte. Por más que tengas fiebre de 40 grados, trata de levantarte. Trata de ponerte bien. Sentarte en la cama. Trata de levantarte si podés. Con eso yo no estoy diciendo que ustedes se aloquen, ¿verdad? Porque no sabemos cuáles son los casos, ¿verdad? Porque hay diferentes casos y causas por las cuales el cuerpo físico tiene fiebre de 40 grados. No sabemos exactamente cuál es la situación. Pero lo más importante es levantarnos y ponernos en camino. ¿Me comprenden? Todos esos principios están acá dentro de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos relacionando eso con nuestro problema. Tiene usted una situación problemática, enseguida tienen que ustedes relacionar eso con un texto bíblico para poder tener la solución de ese problema. Los antiguos para eso dejaron la Biblia, gente. Para eso tenemos nosotros la Biblia. La Biblia no es para agarrar y utilizar eso como arma de dicterio. Ay, no, es que vos luego te crees, luego vos la gran cosa. Vos te crees demasiado luego perfecto. No, no es eso, gente. No se trata de eso. Eso se llama dicterio. Eso tenemos que dejar de lado. Esas cosas son propios de personas. De personas que están en la rebelión, en la arrogancia, en la ignorancia, en la maldad. Entonces hay que dejar eso de lado. Eso es utilizar la palabra en sentido malicioso. Si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, no podemos continuar en esa situación. Eso se llama dicterio. Ay, y vos que estudiaste tanto enfermería y ahora estás de limpiadores de la bandera. ¿Me entienden? Eso se llama dicterio. Todas esas cosas proceden de qué? Proceden de la naturaleza humana. Y después nosotros estamos diciendo, ay, sí, yo creo en ti, Jesús. Entonces, primero tenemos que entender eso. Si ustedes entienden eso verdaderamente y aprenden a morir juntamente con Él, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces yo no puedo estar viviendo ya para mis deseos, ni hablando mal del prójimo, ni echando maldiciones, ni provocando peleas, ni intrigas, ni mentiras, ni nada de esas cosas. Tengo que yo aprender a caminar en la nueva vida. Dejar atrás la vida del hombre terrenal y entrar dentro del sendero espiritual. El sendero espiritual exige mucho. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de vencer todas las dificultades y todas las cosas utilizando justamente ese principio que dentro del libro del Maestro Ascendido Saint Germain, Misterio Develado, habla acerca de eso. Mantenerte firme en tu yo superior. ¿Qué es el yo superior? El yo superior es el espíritu que mora dentro de vos. Ese espíritu que mora dentro de vos es perfecto, no se enferma, tiene absolutamente todo, es infinitamente misericordioso, es amor puro, es devoción pura, es santidad pura, es verdad pura, no miente, no odia, no engaña, no estafa, no hace maldades. ¿Me comprenden? Por ese motivo no podemos nosotros reconocer otra cosa más que a Él, porque la Biblia te dice claramente eso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De eso se trata. Si yo realmente reconozco solamente a una presencia, un solo poder, un solo Dios, amoroso, misericordioso, bueno, no puedo yo estar teniendo otro tipo de pensamiento más que ese. En todo momento yo tengo que estar practicando la divina presencia. Y practicar la divina presencia es reconocer la omnipresencia de Dios en todo. Y mantenerme yo en esa presencia. Si yo estoy viendo algo que está sucio,
Eso no puede ser verdad, no es la realidad de la vida, eso no es la realidad de la vida. Mentira, eso no es la realidad. La realidad de todas las cosas es Dios y Dios es pureza. Por lo tanto, si Dios me está manifestando a mí que Él es pureza, yo no puedo aceptar una impureza. Si yo estoy viendo una situación de injusticia, estoy viendo una situación de injusticia en mi vida, yo no puedo aceptar esa injusticia. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Por lo tanto, yo no puedo aceptar ni la maldad, ni la envidia, ni el engaño, ni nada de esas cosas. Dentro de mi mente y dentro de mi haber solamente tiene que haber una sola presencia y un solo poder gobernando mi vida, gobernando mi mente, gobernando mis circunstancias y todas las cosas que me rodean. Eso es un principio universal, gente. No hace falta que la otra persona conozca de estos principios. La otra persona puede ser completamente ignorante referente a estos principios, pero su alma no. Su yo superior no. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo no es con la personalidad. No es pelearnos con el gruñón, con el mentiroso, con el injusto, con el envidioso. No es pelearnos con ellos. Es contemplar solamente el bien perfecto y vencer a través de ese bien perfecto. Porque San Pablo me dice eso. No os canséis de hacer el bien, dicen. Si nosotros no desmayamos, vamos a nosotros cosechar. Pero ¿qué pasa? La gente quiere cosechar rápido, pero no quiere hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque le es más fácil justamente, ¿verdad? Lanzar cualquier tipo de dicterio, cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Sin ánimo de cambiar esa situación o de ayudarle a esa persona. No cerramos, ¿verdad? Se cierran ustedes a las personas. Lo que vos tenés que es cerrarte a las cosas del mundo. Si vos te cerrás a las cosas del mundo y te abres a Dios, vas a encontrar que Dios ama a todas las cosas que existen y por lo tanto, al ser vos su hijo, vos tenés que amar a todas las cosas que existen. Y estar en una actitud de bendición, no de maldición. Bien, este es el video del día de hoy. Espero que hayamos entendido un poquito más. Les deseo un buen resto de jornada y que la luz de Cristo les envuelva.